Buenos días, bendiciones a todas, que Dios las bendiga. Gracias por estar un día más aquí con nosotras y damos gracias a Dios por eso. Y nuestro tema de hoy se llama Una vida desperdiciada y lo vamos a encontrar en Jueces 16 del 23 al 31. El nacimiento de Sansón fue una gran bendición para una mujer que no podía tener hijos. La profecía decía que él comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón crecía y Dios lo bendecía y se manifestaba en él. Pero en un momento de su vida, su amor por el pecado superó su amor por Dios. Su notoria debilidad por las mujeres revelaba las prioridades en su corazón. Sansón estaba más concentrado en satisfacer los deseos de su carne que en cumplir con su rol de libertador. Sansón fue un hombre que usó sus dones para su protección personal y para satisfacer sus deseos de venganza. En vez de usarlos exclusivamente para los propósitos de Dios, cuando oímos el nombre de Sansón, resalta más sus defectos que sus virtudes. Se le recuerda como el hombre que fue engañado por su amante Dalila y no por sus más de 20 años de servicio como juez en Israel. Su vida nos recuerda que podemos elegir nuestro pecado, pero no la consecuencia. Es por eso que vemos a Sansón caer como en un espiral, perdiendo no solo su libertad, sino también el favor de Dios. Era un hombre que le tuvo todo y se quedó sin nada. Aunque el propósito de Dios con su vida no dejó de cumplirse, él no pudo desplegar en su totalidad el potencial de sus dones, por lo que fue la vida desperdiciada de un héroe. Sí, un héroe de la fe. Así lo dice Hebreos 11, porque en el último momento de su vida, Sansón clamó a Dios. Sabía que, pese a su vida desordenada, Dios, en su misericordia, podía darle fuerzas para vengarse de los filisteos. Sansón derribó los muros del templo y ahí murió junto con los jefes de los filisteos, cumpliendo así su venganza. Sin duda, su pecado le costó más caro de lo que quizás él hubiera querido pagar. Su vida contrasta con la de Cristo. Ambos fueron enviados a liberar a su pueblo y ambos entregaron su vida. Cuanto más pudo haber logrado Sansón si hubiese permanecido fiel a su llamado. No lo sé, pero sí sé que mi Cristo se mantuvo fiel y su muerte en la cruz logró lo que nadie podría haber logrado: la liberación absoluta del poder del pecado. ¿A quién se parece tu vida? ¿Al rebelde del Sansón o al obediente de Cristo? Jesús hizo todo obedeciendo a Dios sin titubear. Sansón no logró hacerlo porque le ganó más sus debilidades. Y aún así Dios le respondió cuando él le pidió con fuerzas, que le diera fuerzas para derribar las columnas del templo, donde se alababan a otros dioses. Así está Dios con nuestras vidas. Nosotros, muchas veces pasa eso con nosotras. Dios contesta nuestras oraciones, pero aún así nosotras decidimos seguir con nuestras vidas y no logramos hacer nada para Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, Señor,
Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das, Señor. En esta mañana, Señor, te queremos pedir, Padre Santo, que no seamos un Sansón más, que seamos mujeres obedeciendo tu palabra, que seamos mujeres que te aman a ti, que seamos mujeres fieles, Señor, que podamos tener una vida de ejemplo, Padre, en esta tierra. Te pedimos, Señor, que así como lo hizo Jesucristo, que Él vino a morir por nosotras y lo hizo sin titubear, aún con tantas tentaciones que el enemigo quiso venir a su vida, y Él no dudó en hacer lo que Él ya tenía mencionado, Señor, lo que Él ya tenía preparado para hacer en esta tierra, Padre. Sin embargo, Sansón no lo hizo tal como debió haber sido, Padre. Pero tú aún, Señor, en medio de su clamor, Padre, tú le respondiste, Señor, que le dieras esas fuerzas para poder derribar esas columnas donde se estaban haciendo cosas que no estaban bien ante ti. Y tú se las diste, Señor. Dice en tu palabra que ahí murieron muchas personas, que más personas murieron en ese momento que las que había hecho, que lo que antes había hecho Sansón. Y yo te pido, Señor, que así, Señor, nosotras podamos, Señor, pedirte con fuerzas, que nos des las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento para llevar tu palabra, Señor, para obedecerte, para ser fieles, Señor. Te pido grandemente, Señor, que seamos imitadoras tuyas, Señor. Enséñanos, Señor, a seguirte. Enséñanos a buscarte, Señor. Perdónanos, Señor, si te fallamos, Señor, porque no hay nadie más perfecto que en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, Señor, Él es el que da testimonio, Señor, de todo lo que Él hizo. No hay nadie más, Señor, a quien nosotros podamos imitar, sino a Él, a ese Jesucristo que vino a esta tierra, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, guardándonos, Señor, ayudándonos, Señor, danos la sabiduría, el entendimiento, Padre, que podamos seguir cada día creciendo más y más, Señor. Gracias por todo el tiempo que nos permites para estar aquí, Señor, y cuídanos, protégenos y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios las bendiga.